vamos a revisar, vamos a hablar de este par de películas separadas por aproximadamente pues 25 años, ¿no? Eh, Pareciera en algún primer momento que The Craft Legacy, la de 2020, es un remake de The Craft, muy en este tono de que hemos tenido, pues yo creo que los últimos 10 años, de que se han hecho un montón de remakes de éxitos de películas de los 80, de los 90, pero en realidad The Craft Legacy es más bien una secuela de The Craft. Y bueno, antes de propiamente entrar a la plática, a la discusión, al conversatorio en torno a lo que presentan estas películas, pues vamos a hablar un poquito de cómo es que las brujas reaparecen en pues este momento histórico que estamos viviendo. Bueno, hay quien dice que ya vamos de salida de la posmodernidad, pero yo creo que todavía estamos viviendo la posmodernidad y cómo se ha dado una suerte de nuevo apropiacionismo feminista de pues esta figura de las brujas, ¿no? Quizá un antecedente muy remoto, previo, por supuesto, a la posmodernidad, pues lo tengamos por ahí a finales del siglo XIX, cuando Matilda Joslyn Gage recurre a la figura de las brujas como un símbolo de resistencia contra el sistema y un símbolo de resistencia contra las imposiciones eclesiásticas, ¿no? Quizá ya en la sesión pasada justipreciamos un poco cuál fue la participación y el papel de la iglesia en esto de la cacería de brujas. Sin embargo, pues no podríamos negar que si no hubiera habido todo un sistema de creencias detrás de la casa de brujas, pues esta no se hubiera podido dar, ¿no? Como dato curioso, Matilda Joslyn Gage era la cuñada de Frank Baum, el autor del Mago de Oz. Probablemente pues, se dice que ella fue la que inspiró al personaje de la bruja blanca, la bruja buena dentro del Mago de Oz, ¿no? Que sería pues una posible forma de cambiar esta imagen de las brujas, no solamente como estas figuras negativas, perversas, malas, sino como sucede en el Mago de Oz, pues una bruja buena, una bruja bondadosa. Se dice que el propio autor del libro del Mago de Oz, Frank Baum, se inspiró ¿qué sería? Bueno, él era su yerno, él sería su nuera, en Matilda Joslyn Gage, para el personaje de la bruja blanca. Bueno, entonces tenemos este antecedente de finales del siglo XIX, pero no será justo hasta la década de los 60 donde verdaderamente se va a dar un vínculo ahí interesante y que ha estado más o menos constante y más o menos prevaleciente, donde las brujas y la figura de la bruja se vuelve un referente, un ícono para precisamente las luchas del feminismo, las luchas feministas. Y bueno, ubicándonos en esta línea del tiempo que nos habla de pues nuestra edad contemporánea, tenemos que justamente la posmodernidad pues se da después de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, y que justamente un rasgo distintivo de la posmodernidad pues va a ser el cuestionamiento hacia los modelos ideológicos, económicos y políticos. Es decir, todo aquello que antes se consideraba como dogmático, todo aquello que antes se consideraba como los modelos referentes pues, de la vida, de la existencia, de la organización de los estados y de la forma de entender la realidad, justo en estos últimos 70 años que llevamos de posmodernidad, de lo que sigue después de la modernidad, se ha venido abajo, se ha cuestionado, ¿no? Hoy día nadie tiene fe ciega en el capitalismo, pero tampoco nadie tiene fe ciega en el socialismo, ¿no? Hoy día tampoco la ciencia pareciera resolver todos nuestros problemas. El pensamiento científico, el pensamiento racional pareciera que no resuelve todos nuestros problemas, pero tampoco las grandes religiones son la solución o son la aparente solución de todos nuestros problemas, incluso existenciales, ¿no? Entonces, en medio de esta sensación de incertidumbre, en medio de este carácter de cuestionamiento, pues es que estamos viviendo la posmodernidad, y veremos que es justo en este contexto, en este entorno, donde va a reaparecer, va a resurgir la figura, la imagen, los referentes hacia las brujas como un gesto de reorientar el pasado
hacia pues nuestro presente e incluso a nuestro futuro. Y bueno, justamente en este contexto de la posmodernidad, vamos a ver que pues hay el surgimiento de un movimiento que se conoce como el movimiento Wicca. En algunos libros o en algunos textos, algunos autores, autoras, lo manejan como una religión, la religión wicana. Lo cierto es que no, desde mi punto de vista, no hay la suficiente claridad ni la suficiente constancia en los rituales y en las prácticas de la Wicca como para hablar de todo un sistema religioso, ¿no? Más bien, yo como lo pongo aquí, lo considero un movimiento que se inició en mediados de los 50 por Gerald Gardner y que se popularizó y que se, digamos, comercializó muchísimo más, sobre todo en los Estados Unidos, por el personaje que estamos viendo ahí, Raymond Buckland. En realidad, la Wicca o el movimiento wicano, ¿qué es? Es una combinación de varias cosas, es una combinación de ideas mitológicas, cuasi religiosas, paganas, por una parte celtas, por una parte mesopotámicas, por una parte sí retoma varios fundamentos, varias ideas en torno de la brujería, pero quizá elimina uno de los componentes más importantes y más referenciales de la brujería histórica, o al menos relativos a la casa de brujas históricas, que fue el componente de lo satánico, el componente del pacto con el diablo, ¿no? En lugar de tratarse de un culto, de un rito donde está la presencia del diablo, la presencia de lo demoníaco, más bien la religión wicana o el movimiento Wicca aboga más bien con un vínculo por un vínculo hacia los espíritus de la naturaleza, una conexión con la madre tierra, en fin, este tipo de asuntos muy ligados incluso con cuestiones de carácter, por ejemplo, podríamos decir New Age, ¿no? Entonces, en ese sentido se da este movimiento wicano, este resurgimiento de un planteamiento mágico, pagano, cuasi religioso, que pues va a tener sus nexos, va a tener sin duda sus conexiones con ciertos rituales o con ciertos supuestos rituales de la brujería, ¿no? Por ejemplo, la noción del Sabbat continúa como una reunión de los practicantes de la Wicca, nada más que sin la necesidad o sin la presencia de este componente de lo demoníaco, ¿no? Y pues justamente también tendremos que en este contexto de la posmodernidad, ya no tanto en los 50, sino más bien en los 60, este resurgimiento neopagano de la Wicca se va a fusionar y va a convivir con otros momentos y otros movimientos políticos que se están gestando en ese mismo contexto de los años 60 en los Estados Unidos, como el feminismo y el ambientalismo, ¿no? Como que las nociones wiccanas de la conexión espiritual con la naturaleza vendrán muy a modo con las ideas ambientalistas que en ese momento están surgiendo, están emergiendo, como pues por ejemplo la publicación de este texto fundacional del ecologismo de Rachel Carson, el de Silent Spring, ¿no? También por otra parte, tendremos que dentro de la Wicca hay una subvertiente que es el dianismo o el culto a Diana, o que retoma esta figura de la mitología romántica de Diana, donde pues se exalta el poder de lo femenino, el poder de la feminidad, junto con todas estas cuestiones, esta mezcla de las que ya les comentaba, de cierta tradición celta, pagana, precristiana, europea, incluso referencias a la mitología babilónica, también en cierto modo también en esta combinación que hay de varias culturas, varios pensamientos míticos, religiosos, hay también referentes a los pueblos originarios de América, en fin, una revoltura es lo que constituye en realidad a la Wicca, y bueno, esa revoltura que de por sí ya era la Wicca misma, está también pues el anexar, el agregar el espíritu o el surgimiento de este espíritu y de esas posturas políticas ambientalistas que también están surgiendo en este contexto de los años 60. Y bueno, en 1968, en Halloween de 1968, surge un grupo feminista que se hace llamar WITCH. WITCH es el acrónimo de Women's International Terrorist Conspiracy from Hell. Y este grupo feminista
recupera, retoma la figura de la bruja, incorpora elementos wiccanos, pero les da un carácter mucho más políticamente activo hacia el feminismo, ¿no? Y hace de justamente de la figura y de la represión histórica hacia la figura de las brujas, hace de eso precisamente su símbolo, su bandera. Entonces tenemos que van a ser mujeres que se van a manifestar. De hecho, la primera manifestación de Witch es nada más y nada menos que en Wall Street, en Nueva York, y se van a manifestar en contra del patriarcado, se van a manifestar en contra del sistema capitalista, pensando al patriarcado y al sistema capitalista como pues parte de un mismo engranaje, o más bien como componentes de un mismo engranaje que hace funcionar al sistema que pues en aquel entonces y hasta nuestros días pues tiene ciertos privilegios para los hombres en detrimento de ciertas situaciones negativas para las mujeres, ¿no? En general veremos que esta mezcla de feminismo, Wicca, la figura de la bruja, hará eco y se manifestará en otras latitudes y de otras formas, como pues por ejemplo en Francia surge la revista Sorcières, la revista Brujas, una revista feminista que hablaba obviamente de política, hablaba de arte hecho por mujeres, y que de nuevo agarra la figura de la bruja como un símbolo, ¿no? Incluso, por ejemplo, también de la década de los 70 estaba esta consigna de las mujeres italianas feministas, que era tremate, tremate, les tregues son tornate, que quiere decir tiemblen, tiemblen, las brujas han regresado. Entonces, lo que tenemos acá es que en distintas latitudes del mundo occidental, digamos, la figura de la bruja se vuelve un símbolo de las luchas feministas que pues la van a tomar, la van a recuperar y va a estar ahí presente, ¿no? Y bueno, en paralelo con este resurgimiento neopagano que venía arrastrándose con la Wicca desde los 50. Ahora bien, de aquí pues ya damos un salto hacia los 90, que es donde está contextualizada esta película de The Craft. ¿Por qué damos este salto de los 70 así tan abrupto hacia los 90? ¿Por qué no saltamos los 80? En realidad lo que va a suceder en los 80, pensemos que estas generaciones de activistas, de mujeres activistas feministas de los 60, de los 70, pues para los 80 ya habían alcanzado la adultez, ¿no? Y muchas veces lo que sucede es que pues este tenor de lucha que existe en una generación, en un momento preciso de la juventud generacional, como que se apaga inmediatamente después, ¿no? Y en realidad como que comienza apenas a resurgir, a retomarse. En los 80 se desvanece este vínculo, esta relación de las luchas feministas con las brujas, y más bien en los 80, por ejemplo, en cuanto a las luchas feministas, se ve incorporar de manera más intensiva el factor de lo racial, antes que este referente histórico de las brujas. Y bueno, no será hasta los 90 que comienza a resurgir y comienza a remanifestarse, en parte gracias a pues productos cinematográficos culturales muy pop, justamente como esta película de The Craft, que bueno, en México y en Latinoamérica se conoce como Jóvenes Brujas, ¿no? Y bueno, este fenómeno no solamente se da con The Craft, se da con algunas otras películas, como por ejemplo Practical Magic, que también tiene ahí un componente wiccano muy importante, o esta otra película que se llama Little Witches, que se parece un montón a The Craft, incluso son del mismo año, nada más que es un poquito más chafa, es de bajo presupuesto, tiene ahí ciertos problemillas con el guión, existe cierta hipersexualización ahí de algunos de los personajes, digo, el mismo póster medio lo sugiere, pero se parece un montón en esencia y en el planteamiento básico, ¿no? Y bueno, por supuesto también en este resurgimiento de las brujas, esta reaparición de las brujas y sobre todo brujas ligadas a la figura de jóvenes o de adolescentes, pues tenemos también series que a la postre se volvieron referentes de la cultura pop de los 90, como Sabrina, la bruja adolescente, y por supuesto ya más hacia finales de los 90, casi 2000, pues esta serie también de Charm, ¿no? Entonces, vemos que en los 90 se da este recuperar, este revival,
pero quizá no tanto desde las luchas políticas, no tanto desde las calles, no tanto desde posicionamientos políticos claros, sino más bien desde la cultura pop reaparece la figura de la bruja y se contextualiza o se recontextualiza en el presente, o bueno, en lo que en aquel entonces era el presente, ¿no? Y entonces, justo en medio de este fenómeno, pero sí teniendo el antecedente de lo que había pasado en los 60, de lo que había pasado en los 70, es que está pues justamente esta película de The Craft, ¿no? Donde, bueno, tenemos aquí, pues en esta imagen, a las cuatro brujas, las cuatro protagonistas, que creo que lo que logra hacer de forma afortunada esta película de The Craft es que nos da el contexto de cada una de ellas y nos presenta a cada una de ellas como personas, como subjetividades vulnerables, subjetividades en riesgo y subjetividades que bajo una u otra circunstancia pues se han visto afectadas por un sistema de creencias y por una serie de actitudes, ¿no? La primera de ellas, de izquierda a derecha, la primera de ellas, Sara, la protagonista, pues vemos que es huérfana de madre, que pues es sobreviviente de un intento fallido de suicidio y que además, pues bueno, tiene este segundo o este componente adicional de que es la nueva en la escuela, la nueva en el pueblo, ¿no? En segundo lugar, pues tenemos a Nancy, que quizás es el personaje más completo, más complejo, más interesante de toda la película, sin lugar a dudas, que en el caso de Nancy vemos que ella tiene que combatir en su vida cotidiana con pues una cuestión económica, o sea, vemos que su situación económica pues no es del todo favorable e incluso por encima de eso vemos que tiene que convivir en un ambiente familiar sumamente tóxico donde pues su padrastro es una figura verdaderamente molesta e incómoda tanto para ella como para su mamá. Luego tenemos a Rochelle, que justamente ella es víctima, pues en este caso, de una cuestión de racismo, ¿no? Particularmente una de sus compañeras de la escuela y sus secuaces, pues la molestan por ser de raza negra. Y finalmente tenemos a Bonnie, que no sabemos en qué momento, ni cómo, ni por qué, asumimos algún tipo de situación de accidente que le produjo quemaduras en todo el cuerpo y justamente el tener estas quemaduras, este estigma físico en el cuerpo, pues le ha desencadenado pues también el bullying, que sus compañeros, que sus compañeras de la escuela la molesten y por ende, pues un debilitamiento de su autoestima, ¿no? Entonces, en realidad estas cuatro chicas, estas cuatro jóvenes brujas, se ven afectadas por sus circunstancias y justamente encuentran en la práctica de la brujería, en la práctica de una brujería muy wicana o muy influenciada por lo wicano, pues un refugio para el mundo exterior e incluso una solución para sus problemas, ¿no? Relacionándolo un poco con la película anterior y con los referentes directos a las brujas históricas, o al menos a lo que se cuenta históricamente acerca de las supuestas acusadas de brujería, vemos que de nuevo son mujeres, es una cuestión relativa hacia las mujeres, son mujeres que se dan su espacio, que encuentran un espacio para desenvolverse, son mujeres que además confían entre sí y mediante la figura en este caso es el craft o the craft, la cofradía, no mencionan como tal el aquelarre, pero mediante esta unión se dan confianza, se dan fuerza entre sí, hacen un pacto entre ellas, en este caso el pacto es entre ellas y la naturaleza o esta figura, esta deidad inventada para la película que no existe, esta deidad de Manon, pero vemos que se alejan, se separan de la sociedad para darse este espacio para ellas y en donde ellas, digamos, son dueñas de sí mismas, ¿no? En el entorno de la cotidianidad, ninguna de ellas logra ser completamente dueña de sí mismas, pero cuando están entre sí, sí son dueñas de sus destinos y no me gusta mucho la palabra, pero aquí es conveniente utilizarla, se empoderan, ¿no? O sea, se vuelven poderosas. ¿Cuál es el problema con The Craft? Que se queda en realidad a mitad de camino.
Creo que la primera parte de la película es bastante afortunada y se desarrolla bastante bien y nos muestra justamente a estas mujeres que se vuelven poderosas a través de sí mismas y a través, si queremos, de la intervención de estas fuerzas metafísicas que acceden a través de la Wicca. Sin embargo, el gran problema de The Craft es que siguen estando ligadas a mandatos de género muy específicos, ¿no? Pareciera que la vida de estas chicas en gran medida pues sigue estando ligada pues en función de los hombres, ¿no? Y ahí es donde surge pues este personaje que en realidad es nefasto, que es Chris, que al final pareciera que la película lo pone como una víctima, cuando en realidad él todo el tiempo es el victimario, ¿no? Y de algún modo lo que termina sucediendo es que Chris termina siendo el motivo del pleito entre pues las dos brujas más representativas y más poderosas también de esta cofradía, de este craft, ¿no? Finalmente, por Chris es que terminan peleándose Sarah y Nancy, ¿no? Entonces, como que este perfil feminista o de carácter feminista que parecía tener la película y que lo resuelve muy bien, creo, hasta antes del ritual de invocación a Manon, ya para la segunda mitad colapsa terriblemente, ¿no? Y colapsa terriblemente al grado de que quienes se vuelven las enemigas de sí mismas son las mujeres. Pareciera que aquí el director Andrew Fleming se deja llevar por esta frase muy dicha y esta frase que a veces, volviendo a lo que mencionábamos la clase pasada, de que una mentira si se repite muchas veces pareciera que se vuelve verdad, esta frase de que las mujeres realmente son las enemigas de sí mismas pareciera que es la que se pone en práctica en esta película, en la segunda parte de esta película, donde pues son estas jóvenes brujas las que terminan enfrentándose entre ellas, ¿no? Y en realidad todo lo que habían logrado, todo lo que habían avanzado trabajando juntas, aliándose entre ellas, pues colapsa y se viene abajo, ¿no? Y de hecho, pues bueno, digo, aquí spoilereando un poco la cosa, pues Nancy acaba mal, acaba en el manicomio, las otras brujas, salvo Sara, pues pierden sus poderes, el craft, el aquelarre termina disolviéndose, en fin, ¿no? Incluso, digo, ya más adelante dentro de este ciclo de conversatorios, más adelante, sobre todo con la película de Thelma, les adelanto un poquito, hablaremos de esta relación que hay entre la locura de las mujeres, porque Nancy acaba en un manicomio, y las brujas, ¿no? E incluso la cuestión clínica y la cuestión de la medicina sobre el cuerpo de las mujeres, pero bueno, creo que ese tema que aquí se insinúa en The Craft, en el final de The Craft, pero creo que lo veremos con mucho mayor detalle para cuando hablemos de otra de las películas aquí dentro del ciclo de conversatorios, que es esta de Thelma de 2017. Y bueno, tenemos después la secuela de Craft, de Craft Legacy, que aparentemente pareciera que la cronología de las películas corre paralelo a la cronología de la realidad. Es decir, si la primera película fue en 1996 y sucede en 1996, pareciera que esta película es del 2020, ¿no? Lo único extraño es ahí la edad de los personajes, ¿no? Porque, bueno, spoilereando un poco o un mucho el asunto, si Lily, la protagonista, es hija de Nancy, pues debería de tener como 24 años, ¿no? Cuando en realidad aparentemente pues Lily tiene como 13, 14, quizá 15 años. Entonces ahí como que no me cuadran muy bien las cronologías, o probablemente The Craft Legacy, a diferencia de lo que estoy planteando, quizá no se lleve a cabo en el 2020, sino quizá tenga lugar en el 2010. Tampoco la película tiene referentes cronológicos tan claros como para decir, ok, están viviendo en el 2010 o efectivamente están viviendo en el 2020, ¿no? Pero más allá de esas inconsistencias temporales, ¿qué es lo que nos presenta esta secuela? Que bueno, a diferencia de la primera, a la diferencia de The Craft, aquí tenemos una directora mujer, y quizá ahí eso cambia un poco el tono, el tenor, el carácter de esta película. Pues bueno, quizá en este caso tenemos que las primeras escenas y buena parte de la película como que retoma mucho del original, ¿no? Tenemos que es la chica que ya acaba de llegar, la chica nueva, en este caso Lily, que se incorpora a una nueva escuela, a una nueva ciudad, y conoce a otras tres mujeres que
pues estaban en espera de una cuarta para formar y para cerrar el círculo de su aquelarre, cada una representando a uno de los puntos cardinales, cada una representando uno de los elementos, en fin, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias con The Craft, con The Craft de 1996? Quizá una de las diferencias más radicales es que aquí no hay un desarrollo de los personajes, ¿no? O sea, mientras que en The Craft sabíamos bajo qué circunstancias cada una de las chicas había sido víctima, en este caso, quizá la única que nos insinúan de dónde proviene su, digamos, su opresión social, sea la que se encuentra en el extremo derecho, que es Lourdes, que pues se trata de una chica trans, ¿no? O sea, era un joven, bueno, no sabemos, no nos cuentan bien su historia, pero nació siendo hombre y en algún momento de su vida, antes de que llegara Lily y antes de que se aconteciera la película, pues se vuelve mujer, ¿no? Quizá solo en el caso de Lourdes sea la única donde pues se nos insinúa de dónde pudiera venir el grado de opresión social, ¿no? En el caso de las otras dos chicas, pues no sabemos mucho, digo, sabemos que no son ni las más populares, ni las más guapas, ni las más exitosas ahí dentro de su escuela, pero no entramos a detalle, ¿no? Y quizá aquí como un gesto de, podríamos decir, de actualización de la perspectiva de género de Craft frente a The Craft Legacy, es que en este caso se incluye a una mujer trans, ¿no? En el universo, en lo que plantea The Craft, todavía sigue siendo un universo bastante binario, ¿no? Son hombres, son mujeres, adolescentes hombres que les gustan las adolescentes mujeres a las que les gustan los hombres, y en cambio aquí en The Craft Legacy ya hay otras posibilidades de preferencias o de identidades de género, como pues la presencia de esta chica trans dentro del propio Craft, dentro del propio aquelarre, o como incluso ciertos personajes que aparecen que son precisamente gays, ¿no? En The Craft Legacy hay un montón de referencias, un montón de homenajes y un montón de revivals de la versión original de The Craft. De nuevo vuelve a aparecer lo de pues, el vuelo de las brujas, que es uno de los iconos, una de las imágenes referenciales incluso de la brujería histórica. Aparecen los rituales, aparece este culto y este vínculo con los elementos naturales, pero hay un par de componentes que son distintos, ¿no? Y justo uno de ellos es que aquí el enemigo no es o no surge entre ellas mismas, ¿no? Sino que aquí el enemigo a vencer es pues nada más y nada menos que el novio de la mamá de Lily, o de la madrastra o de la mamá adoptiva de Lily, que es Adam, ¿no? Creo que se llame Adam en referencia a Adán y que se enfrente a Lilith, a Lily, que en realidad se llama Lilith, pues es muy clara ahí la analogía con los personajes bíblicos, ¿no? De la tradición más judía que cristiana, ¿no? Tenemos esta contraparte del personaje masculino, ¿no? Y en realidad a lo largo de toda la película hay una serie de referentes, a veces que entran medio forzados, porque se vuelven tan explícitos, tan directos, que no se dan de manera natural, que pueden resultar hasta innecesarios de este enfrentamiento o este gesto feminista en contra de pues una presencia masculina, hegemónica, que desde un principio se muestra dominante, que desde un principio muestra esta cuestión de querer tener el control de la situación al grado de querer controlar la vida de Lily y no solo su vida como adolescente, hija de la supuesta novia de su mamá adoptiva, sino también controlar los poderes y absorber los poderes de Lily y de las demás brujas, ¿no? Además de eso, bueno, tenemos que en esta nueva versión está Timmy, el compañero de las chicas que aparecen aquí en esta versión de The Craft, de las jóvenes brujas de The Craft Legacy, que a diferencia de Chris de The Craft, la original, en esta de The Craft Legacy, pues Timmy tiene este componente de la homosexualidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con The Craft Legacy? Que hay una incorporación de pues, los distintos planteamientos que se han venido incorporando hacia los posicionamientos feministas con este vínculo hacia lo wicano,
aunque definitivamente como película de Craft Legacy resulta menos afortunada que The Craft, ¿no? A veces se vuelve un poco tediosa, como que la resolución final termina siendo un tanto acelerada, y por supuesto, si llegáramos a ponernos desde una postura muchísimo más crítica, de hecho desde una postura desde los feminismos radicales, radicales en el sentido de que se van a las raíces del feminismo, se cuestionarían dos cosas. Se cuestionarían que a esta lucha que surge de estas jóvenes brujas se incorpore una mujer trans, que desde los feminismos radicales una mujer trans no es una mujer, sino que es una mujer trans. Y por otra parte, igual desde los feminismos radicales, estaría el conflicto de que a la película se le suma como si fuera parte de lo mismo, otro tipo de tensiones en relación con identidades de género, preferencias de género disidentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, diríamos que es más puramente feminista, a pesar de que termina resultando un feminismo fallido, la película de The Craft del 96, que esta que tiene una perspectiva un tanto más desde una mirada queer, desde una mirada que incorpora como una problemática de género, no solamente el feminismo, no solamente las tensiones y las subordinaciones de los hombres hacia las mujeres, sino las subordinaciones de los hombres cisgénero hacia los hombres homosexuales, o incluso también hacia otras posibilidades de las identidades de género, como son las identidades trans, ¿no? Entonces, bueno, creo que con este contexto, que creo que me extendí un poquito más que la vez pasada, tenemos ya algunos puntos para discutir, para platicar, y sobre todo para que ustedes también, así como la vez pasada, pues externen sus comentarios, sus dudas, sus participaciones en torno a este par de películas y en torno a esta situación que pues justamente acabo de comentarles, de exponerles.